Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Esperando a los Indoeuropeos. Como hemos hecho en el capítulo anterior, antes de pasar a comentar la raíz que hemos elegido para este vídeo, nos detendremos en una figura importante en la historia de la indoeuropeística, sobre todo en sus momentos nacientes, y es el caso del danés Rasmus Rask, un hombre que ya desde su adolescencia manifestó un gran interés por las lenguas nórdicas, estudió en la Universidad de Copenhague, allí se centró en el estudio de gramáticas de varios idiomas, viajó a Suecia, a Islandia, más adelante en su vida viajó también a Rusia, a la India, por Asia Central también pasó y acabó volviendo a Copenhague trayendo, por cierto, una importante colección de manuscritos que todavía se conserva. A lo largo de su vida llegó a conocer con bastante profundidad unos 25 idiomas y fue el primero, además, en demostrar que existía una relación de parentesco entre las lenguas germánicas del norte, es decir, el danés, el sueco, el noruego, por un lado, y las lenguas germánicas del oeste y del este, por otro. Y también formuló una versión de la que hoy es conocida como Ley de Grimm, de la cual seguramente hablaremos en algún otro vídeo. En su época, al ser más joven de Franz Bopp, de quien hablamos en el capítulo anterior, y también debido a que su obra no fue difundida con la misma intensidad que la del erudito alemán, pues a Rask no se le consideró una personalidad importante en el desarrollo de la lingüística comparativa, pero más adelante, sobre todo ya en el siglo XX, su figura ha sido reivindicada como merece. Y pasamos ya a la raíz de hoy, que es al. No es la única raíz indoeuropea que presenta esta estructura, vocalismo A más sonante vocálica L, pero sí es la que tiene el significado base que nos sugiere esta imagen, y es crecer o criar. ¿Qué han hecho las lenguas históricas con esta raíz? Pues, por ejemplo, el latín ha creado el verbo alo, que significa alimentar, precisamente. Y quien se ha alimentado, para referirnos a alguien que ha sido alimentado, por lo tanto de manera pasiva, utilizamos el participio de pasado pasivo del latín, que tiene la forma altus, y donde sale nuestro alto. Alto, literalmente, es quien se ha alimentado. Tenemos también en latín alimentum, es la misma raíz, con el sufijo mentum, que puede usarse para crear sustantivos abstractos, y de ahí tenemos nuestro alimento. Aparte de este verbo con su participio y este sustantivo, el latín ha creado con esta raíz el adjetivo almus, con sus formas masculina, femenina y neutra, propias del idioma, y que significa nutricio, alimenticio. La forma femenina, por ejemplo en romance castellano, alma, se ha especializado como sustantivo para referirse a esa sustancia espiritual que, según algunas creencias, tenemos en nuestro interior. Particularmente dentro del ideario cristiano, el alma es lo que nos alimenta como seres, podríamos decir, lo que nos convierte en dignos, puesto que el cristianismo es conocido que pone el acento en la dimensión espiritual del ser humano y no en la dimensión carnal, que durante tantos siglos ha condenado incluso. Seguimos todavía en el latín, la misma raíz con prefijos nos da, por ejemplo, adolesco como verbo y su participio de presente adolescens, aunque también puede aparecer con la forma adolescens, menos frecuente, y el participio de pasado adultus. El prefijo ad, que también es preposición, indica un proceso, es decir, adolesco significa estoy en proceso de crecer, estoy en proceso de alimentarme, de hacerme más grande. Como participio de presente, el adolescens es el que está precisamente en ese proceso. ¿Hasta cuándo era uno adolescente, entre comillas, en Roma? Pues hasta bastante más que lo que entendemos en la actualidad. Una persona que estuviese en la veintena todavía era adolescente desde el punto de vista de los romanos. Todavía no había llegado a su grado máximo de maduración. Nada que ver con lo que entendemos hoy en día con la misma palabra. El participio de pasado adultus significa el que ha llegado al final del proceso de alimentarse, de crecer. ¿Qué ocurre si a la misma raíz le ponemos un prefijo? Pues el latín con el prefijo de normalmente expresa privación. Por lo tanto, deleo significa privar de alimentación. Si a algo lo privamos de alimentación por completo, no crece, no se desarrolla, desaparece. Por lo tanto, deleo adquiere el significado de aniquilar, de destruir, y de ahí tenemos pues adjetivos castellanos como deleble, que se puede borrar, que se puede destruir, o indeleble, que es justamente todo lo contrario. Finalmente, el prefijo pro en latín indica varias cosas, pero una de ellas es estar delante o estar por delante. Proles, literalmente, son los que crecen ante nosotros, los que se alimentan después.
y de ahí viene, por supuesto, la palabra proletario. En latín, el proletarius era aquel tan pobre que no tenía ni recursos para pagar impuestos ni, por supuesto, para comprarse las armas necesarias para ir a la guerra. Y lo que le ofrecía al Estado, en compensación, era su prole. Luego ya la palabra proletario, dentro de la historia del movimiento obrero, pues ha adquirido el sentido con el que estamos hoy más familiarizados. Y vamos a finalizar nuestro pequeño viaje por esta raíz indoeuropea acudiendo a las lenguas germánicas, que la han utilizado para expresar el crecimiento o el desarrollo en su grado máximo. Si llegamos al final de nuestro desarrollo, lo que hacemos es volvernos viejos, que eso es lo que significan el adjetivo alt y el adjetivo old en alemán e inglés respectivamente. Viejo. Alt en alemán tiene también la noción de antiguo y por eso se puede construir el sustantivo abstracto altertum, que significa antigüedad. En inglés, la forma elder es el comparativo de old y el plural the elders suele utilizarse para referirse a los mayores, nuestros mayores. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy en este capítulo de Esperando a los Indoeuropeos. Espero que haya resultado ameno y entretenido. Esa es la intención, por lo menos, que me guía al crear estos vídeos y subirlos a la red. Y hasta el siguiente. Hasta la próxima. Chao.